Así paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo. Aquí, ahí en las redes sociales, nosotros, de la gracia de Dios, decimos que vamos a destronar a estos evangélicos de su trono y de su falso evangelio, de sus herejías, como Pedro Nacimiento, que dice que tiene toda su vida dentro de la iglesia de los hombres, ahí, dentro de esa iglesia de los hombres, donde ha aprendido mucho, que tiene ya 50 años siendo miembro de esa iglesia de los hombres. Pero lo que él no sabe, que esa no es la iglesia de Cristo. Eso es lo que él no sabe. Porque agarra la Biblia toda para él, como si fuera escrito directamente para él. Él no respeta ni el tiempo ni el destinatario a quien fue escrita la Biblia, ni en el tiempo que fue escrita. Él no respeta eso. Él agarra para él y la asume para él, pero no cumple todo. No cumple todo. Eso es lo más arrecho de este coitado. Durante la vida de Yahshua de Nazaret, y Dios en la carne, durante la vida, él prometió, Yahshua de Nazaret, edificar su propia iglesia, mi querido amigo. Mateo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Está viendo, coitaidiño? Pedrito. Ahí Yahshua de Nazaret, Dios en la carne, le dice a Pedro que sobre esta roca él mismo edificará su iglesia. Y el infierno, es decir, el Hades, no prevalecerá contra ella. Yahshua enseñó a sus discípulos a seguir la enseñanza y el ejemplo de él mismo, ¿verdad? Nosotros hoy debemos enseñarle a explicar cómo Cristo lo hacía, pero ahora en la gracia de Dios. Ahora en la gracia de Dios. Y debemos buscar el conocimiento y la voluntad de Dios, obedecerle para honrar a nuestro Creador y Redentor. Recuerde que la revelación de la gracia de Dios no es enseñada por hombres. Mismo Pablo lo dice en sus epístolas. No es enseñada por hombres. Es por revelación de Dios que viene la revelación de la gracia de Dios. Muchos grupos por ahí de hombres honran y defienden doctrinas humanas. Idolatran esos templos hechos por ellos, llamados de iglesia por ellos, porque esa no es la iglesia de Cristo, mi querido amigo. Como nosotros podemos andar en el Señor sin participar en confusión o dominaciones religiosas. ¿Cómo podemos andar? Bueno, nosotros podemos evitar las divisiones que acontecen cuando esos hombres corruptos son elevados a posiciones de una supuesta honra. El apóstol Pablo, del mismo problema cuando escribió el mismo problema cuando escribió a los Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: me refiero a cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Fe y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Así hoy en día, Pedro Nacimiento, él dice que es de una iglesia de hombres. Él no es de la iglesia de Cristo. Si esa iglesia de hombres entregó su vida por él, esa iglesia de hombres fue crucificado en la cruz por él. Fue crucificado en la cruz por él. Cuando todos sabemos, como yo lo he explicado en varios videos, Cristo fue sacrificado en la cruz para salvar a los judíos, mi querido amigo. Porque nosotros los gentiles de aquella época, no hacían parte del primer pacto. No, eran sin Dios y eran sin ley, lo dice el libro de Efesios. Nombres humanos resaltando inadecuado a los hombres es crear divisiones. Estos hombres de hoy en día crean divisiones. Para evitar las divisiones debemos escuchar el Espíritu de Dios, mi querido amigo. En Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que es poderoso a ser salvo. Eso está hablando Pedro y Juan ante el Sanedrín, mi querido amigo. Y le está hablando a los judíos. Todavía estaban ahí, en esa parte del libro de Hechos. Todavía era la transición de la ley para la gracia.
Espiritualmente la ley fue abolida en la cruz del Calvario, pero como el templo todavía estaba de pie, físicamente la ley todavía, el templo era símbolo. El templo era símbolo de la ley, la ley seguía siendo practicada. Entonces era la transición de la ley. Cuando viniera el juicio de Dios sobre Israel, la destrucción del templo, iba a quedar todo anulado espiritualmente y físicamente, mi querido amigo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice así. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo, no es para nosotros. Pablo le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Yahshua, hombre. Cuando Dios estaba en la carne, era el mediador. Como todavía no había venido el juicio de Dios y no había sido, no había venido Cristo en la mente de sus elegidos, todavía Cristo era el mediador. Cuando Cristo vino, ya dejó de ser mediador porque ya era el mismo Dios dentro de nosotros, mi querido amigo. Eso lo expliqué en otro video, que Cristo abrió, lo dice el libro de Hebreo, Cristo abrió un camino directo para nosotros a Dios, porque ya nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, mi querido amigo. Entonces, 1 Corintios 1 dice: os exhorto, hermanos, mire cómo Pablo le habla a los corintios, no es para nosotros tampoco. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Cristo Yahshua, a que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo espíritu. Las religiones evangélicas se viven dividiendo a cada momento, mi querido. Cada momento ellos se viven dividiendo. La iglesia de Cristo es espiritual, mi querido amigo. O sea, no es templo hecho por manos humanas, como lo dice Pedrito Nacimiento. Pedrito Nacimiento dice que la iglesia de Cristo son templos hechos por manos humanas. Él va en contramano de la palabra de Dios y él se va al antiguo pacto. Él se cree judío y él todavía practica algunas leyes judías que dan lucro para él, que es miembro y es el líder religioso de ese templo donde él va, da lucro económico porque a ellos no les gusta trabajar. Esteban, mi querido hermano, el hermano Esteban, fue el primero a tener ese entendimiento en la gracia de Dios. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo todavía, como Saulo de Tarso, que estaba presente en la muerte del hermano Esteban, más tarde recibió la revelación del propio Cristo resucitado. Del propio Cristo resucitado recibió la revelación de la gracia de Dios para ser predicada a los gentiles y después a los judíos. ¿Entendieron? Y entonces los apóstoles de la circuncisión es el evangelio de la ley y la circuncisión es el evangelio de la gracia. Eso no lo entiende Pedrito Nacimiento. Ay, Pedrito, tú no entiendes el vocablo bíblico. Después los apóstoles de la circuncisión entendieron más tarde que Dios no habita en templos construidos por manos humanas. Solo los religiosos evangélicos como Pedrito Nacimiento no entendieron todavía la palabra. ¿Por qué? Porque prefieren colocar la palabra de Dios en descrédito para hacer del templo de piedra su ídolo y lucrarse económicamente y engañar a las personas. Descaradamente lo hacen. La palabra hecho de mano es encontrada 14 veces en la Septuaginta, si quiere decir en la Torá, mi querido amigo. Este fue el fondo que fue fatal en la audiencia de Yahshua, así como el mismo Sanedrín cuando oyeron la acusación. Más allá de eso, en el Nuevo Testamento encontramos constante entre el culto del Antiguo Testamento y las cosas identificadas a Israel como el pueblo de Dios y la casa de Cristo, y las cosas de Cristo, como cosas que no fueron hechas con mano. Esteban perdió la vida por decir a los judíos que él estaba en su templo, así que él era el templo de Dios. Y no es el idolatrado por los judíos, el templo de Jerusalén, que ahora solo quedó un muro y sigue siendo idolatrado. Hechos 7:48, Pedrito dice así: si bien el Altísimo no habita en el templo hecho por mano, hecho a mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estado de mi pie. Mi
¿Qué clase de casa me edificaré? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Todos los que estaban con Esteban, todo lo que Esteban hizo fue citar la propia Escritura, ahí en Hechos 7:48. Para ello el templo no podría ser un lugar de habitación de Dios en el reino. Ellos lo mataron por eso. Ahora Pedro dice que el templo de piedra es la casa de oración, la casa de Dios. Pedro Nacimiento dice que nosotros no somos el templo de Dios, que nosotros no somos la casa de Dios. Él contradice la palabra de Dios. Mire, Hechos 7:48, Hechos 17:24 es muy claro, 2 Corintios 3:16 es muy claro, 1 Corintios 6 es demasiado claro. Pablo contrastó la circuncisión hecha con la mano, la circuncisión siendo uno de los principales marcadores de los hijos de Dios, en contraste con la circuncisión de Cristo, la circuncisión no hecha a mano. Colosenses 2, versículos 11 y 12. Léelo, Pedrito, léelo. El libro de Hebreos habla del verdadero tabernáculo sobre el cual Yahshua ministra como sumo sacerdote. Hebreos 9:11. Te lo voy a volver a leer, Pedrito. Hebreos 9:11. Dice así. Yo te invito a que leas el contexto completo del versículo 1. Versículo 1, que tú contradices también ese versículo. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro y más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por medio de la sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo tenido eterna redención. El versículo 13 dice Pedro: pero si la sangre de toro y de los machos cabrios y la ceniza de la becerra rociada y los contaminados santifican por la purificación de la carne. Versículo 14 dice Pedrito: cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, Pedrito. Y el 15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, los llamados de aquella época, no nosotros. Entonces, Pedrito, yo te digo, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La Biblia es muy clara. La iglesia de Cristo es esa donde tú vas, donde los hombres le colocaron esos templos hechos por ellos, por la propia mano de ellos, para lucrarse, distorsionar la palabra, le colocaron el nombre de iglesia. Algo que ya fue destruido, un solo templo que había en el pasado, lo demás eran sinagoga y fue destruido por Dios. Y Dios los traspasó para nosotros. Nosotros somos templo. Tú dices que nosotros no somos templo de Dios. Tú dices que nosotros no somos la iglesia de Dios. Tú contradices la palabra y pega unos versículos y lo saca de su contexto, lo aísla, lo isola, como dices tú, de su contexto, distorsionando todo. Tú dices que tiene ¿qué? 50 años de miembro en esa iglesia de hombres. Bueno, tú vas para la muerte eterna, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú eres maldito, ¿no? Lo dice en Gálatas, porque predico un evangelio diferente, hablando literalmente, porque ya ninguno de nosotros en la gracia de Dios somos malditos ni somos maldecidos, sino hablando literalmente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la epístola de Gálatas a los hermanos de Galicia, ¿no? Que fue dirigida a ellos, que estaban en la transición de la gracia de Dios, de la ley a la gracia de Dios. Entonces, Pedro, tú vas para la muerte eterna, infelizmente. El espíritu que tú tienes no es tuyo, ese va a Dios, y tu cuerpo va al polvo, y ahí tu alma muere también, junto con el cuerpo. Más nada, no va a acontecer más nada. Tú no disfrutas de la gracia de Dios, no la disfrutas, porque tu religión te la prohíbe disfrutar de la vida. Tu religión te prohíbe disfrutar de la vida, mi querido amigo. Infelizmente, gracias y paz para ti, ¿eh?